Qué bueno que estás con nosotros. Estamos por iniciar el último estudio de esta serie. Hoy analizaremos los versículos del capítulo 14 y capítulo 15 y 16 del libro de Romanos, una de las cartas más importantes, como hemos dicho, en el mundo cristiano. Pablo aquí aborda dos temas importantes que vamos a estudiar con respecto a cómo tratar a las personas que piensan de manera diferente. ¿Se debería o no comer? ¿Está hablando Pablo de los alimentos inmundos? ¿Qué día debemos de guardar? ¿Es de eso de que está hablando Pablo? De eso estudiaremos y te invitamos para que nos acompañes también en la página de Facebook, Escuela Sabática Universitaria. Nuevamente, gracias por estar con nosotros. Estamos por iniciar. Nuevamente, bienvenidos al programa de Escuela Sabática Universitaria. Una vez más estamos iniciando un estudio, es el último ya de nuestra serie. Gracias por acompañarnos durante todos estos 3 meses, estos 13 estudios que hemos tenido. Y como siempre tenemos a 3 compañeros que nos ayudan para comentar el estudio de hoy, que vamos a pedirle que se presenten. Vamos a iniciar por nuestra derecha. Mucho gusto, mi nombre es Eduardo Carpintero Castillo, soy alumno del 2º año de la carrera de Teología y soy originario de aquí de Montemorelos, Nuevo León. Gracias, Eduardo, por acompañarnos. Iniciamos aquí. Hola, mi nombre es Saraí Vargas, estudio el 3er año de Medicina y soy de Ciudad del Carmen, Campeche. Gracias, Saraí, por aceptar la invitación. ¿Y? Mi nombre es Rigoberto Ricardes, soy de Chiapas y estudio Teología. Muy bien, de Chiapas. Saraí, antes de iniciar el estudio de hoy, ¿nos ayudarías con una oración? Claro que sí. Gracias. Querido Dios que estás en el cielo, gracias porque nos permites estar aquí. Pedimos de tu sabiduría y entendimiento para entender esta lección. Amén. Amén. Bueno, pues estamos llegando al final de la carta de Romanos. Hemos tenido una travesía a lo largo de todos estos 16 capítulos y decíamos en varias ocasiones que Romanos es especial porque es la carta que motivó el pensamiento de Martín Lutero, quien inició no exactamente inició la reforma, hubo otro reformador antes de él, pero uno de los más importantes, Y vamos a estudiar más bien en este momento dos temas un poquito complejos, donde el mundo cristiano puede estar un poco dividido. Por supuesto, no necesitan estar de acuerdo todos con nosotros, pero es importante que abordemos estos temas. Estamos hablando del capítulo 14 y del capítulo 15, ¿no? Vean lo que dice el capítulo 14, el versículo 1 específicamente en adelante. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, dice Pablo. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿De qué está hablando aquí Pablo? Hay unos que piensan que se refiere a los alimentos inmundos, lo que aparece en Levíticos 11, y otros creen que no, que se refiere a solamente los alimentos a los cuales estaban acostumbrados los romanos o un problema que tenían en los romanos. ¿A qué se refiere Pablo? Vamos a comenzar aquí con Eduardo. Ok, dice la lección que se refiere a los alimentos que estaban ofrecidos a los ídolos, que venían y decían: yo consagro este cabrito, esta vaca a cierto Dios, y como estaba consagrado a ese Dios no era correcto comerlo. A esos alimentos es a lo que... A los alimentos ofrecidos a los ídolos, a los dioses paganos. Ok, sale. ¿A qué se refiere Pablo? ¿Estás de acuerdo con Eduardo? Sí, comparto la idea. Ok. ¿Tú crees que tenía algo de importancia para los cristianos o Pablo estaba preocupado porque algunos comieran de estos alimentos ofrecidos a los ídolos o no era importante? ¿Qué crees que haya sido la opinión de Pablo según el capítulo? Yo creo que Pablo en realidad se inclina hacia que respetemos lo que cada quien piensa y no juzgar. No juzgar. ¿A qué se refiere cuando dice débiles en la fe, Rigo? Es interesante que esa frase, débiles en la fe, abarca mucho porque el capítulo empieza con el título Los débiles en la fe, pero hay una parte de la lección que menciona que Pablo más bien como que quiere hablarle a los fuertes en la fe, por el tipo de palabras, las expresiones que utiliza. Pero cuando habla acerca de la frase los débiles en la fe, está haciendo referencia a que esos fuertes a veces son débiles porque tratan de
de juzgar a aquellas personas que apenas están empezando en su proceso de la vida cristiana. Digamos, Pablo hace un juego aquí de palabras, ¿no? Entre los débiles y los fuertes, ¿no? Los débiles son los que, en su opinión, ellos no pueden comer cierta carne a los ídolos, ¿no? Llegaban al mercado, por ejemplo, y en el mercado se encontraban con diferentes alimentos. Estamos hablando específicamente de carnes, ¿no? Y Eduardo nos dice que estas carnes no tenían que ver con los alimentos inmundos y los alimentos limpios, como menciona Levítico. Es decir, Pablo está refiriéndose a los alimentos que los cristianos judíos sabían que podían comer, los alimentos limpios, ¿no? Y entonces al encontrarse ahí se daban cuenta, o algunos que los que se mencionan que eran débiles en la fe, se preguntaban, ¿puedo comer esta carne? Porque qué tal está sacrificado a X dios, ¿no? A Diana o a cualquiera de los dioses que tenían los romanos, ¿no? Pablo está diciendo que ellos son los débiles de la fe entonces, ¿sí? Bueno, ¿quiénes serían los fuertes entonces, según esto, según este concepto? Pues los que ya llevaban tiempo convertidos y pues habían tenido alguna experiencia en el cristianismo. Digamos, puede ser. Ok, Saraí. ¿Quiénes crees tú que sean los fuertes entonces, según aquí? Les pregunto esto porque la siguiente pregunta natural es, ¿podemos nosotros como cristianos juzgar quién es débil en la fe y quién es fuerte? No podemos. Pues yo creo que no. De hecho, como decía aquí en la lección, un versículo que con la vara que medimos seremos medidos. Entonces, es mejor primero aplicar todo hacia nuestra vida y que las personas, o sea, que no juzgar, sino primero que sean nuestro ejemplo. Okay. Muy bien. Y es que, miren, había gente que ellos se preocupaban, ¿no? Porque en su conciencia, digamos, ¿no? Se preocupaban. Si yo estoy comiendo esto que está sacrificado a los ídolos. Y recuerden que en Hechos, la Biblia dice que lo único que le pidieron a los hermanos gentiles, a los hermanos que no eran judíos, dentro de varias cosas, aparte de la circuncisión y otras cosas, era que se abstuvieran de las carnes que eran ofrecidas a los ídolos, perdón. Así que, en cierto modo, la preocupación de los que son llamados débiles en la fe era válida, ¿no? Ellos decían, yo prefiero no comer y en lugar de eso como verduras. No voy a comer carne porque pues, llego al mercado y no sé qué cosa está sacrificada y qué cosa no. Pero hay otros que son los que son llamados fuertes, que ellos dicen, no, o sea, a mí no me preocupa. Porque ellos dicen, de todas maneras el ídolo pues no ve, no habla. No existe, o sea, no puede hacer nada. No puede hacer nada. No da bendición ni maldición sobre los alimentos. Exacto. Entonces Pablo dice, bueno, los que tienen esta conciencia, no juzguemos a los que su conciencia es susceptible y ellos prefieren no comer. ¿Qué nos enseña esto? ¿Cómo debemos de comportarnos con las personas que tienen un entendimiento distinto de las creencias, de lo que la Biblia enseña básicamente? ¿Cómo podemos comportarnos con aquellos que dicen, especialmente en aquellas cosas que no tienen mucha trascendencia, digamos? Por ejemplo, ya sabemos que el Evangelio no es comida ni bebida. Yo creo que, por ejemplo, cuando nosotros valoramos los términos débiles en la fe y fuertes en la fe, y bajo la línea de la pregunta que estás haciendo, yo creo que el título general de la lección es la vida cristiana. Entonces, teniendo este contexto, es importante que nosotros seamos prudentes con lo que decimos. Porque es cierto, podemos ver a una persona que hace o cree diferente a nosotros, aunque pertenezcamos al mismo círculo religioso, pero eso no da motivo para que yo juzgue a esa persona. Claro, mentalmente uno siempre piensa, no, pues, lo que hace está bien, o, oye, ¿qué piensas para estar haciendo ese tipo de cosas? ¿No? Sin embargo, no considero que sea un motivo para que externemos ese asunto, porque nuestra tendencia es a pensar lo que hace la otra persona, y considero que eso no lo vamos a poder evitar. Y muchas veces juzgamos con el pensamiento. Pero el punto es la vida cristiana, pero el enfoque no juzgues. No juzgues a los demás. ¿Cómo nosotros, sobre todo nosotros como adventistas del séptimo día, cómo podemos evitar caer en este problema, ¿no? Porque nosotros creemos en la reforma pro salud, creemos que debemos de cuidar nuestro cuerpo y podemos caer en eso, pero ¿cómo evitamos llegar a este punto en el que estaban algunos? Pues yo creo que lo que tú quieres implementar con los demás, o sea, si tú le quieres decir a fulanito de tal, pues sabes que tú estás mal, tú tienes que asegurarte de que en tu vida no estén esos problemas, porque
muchas veces los problemas que vemos en otras personas son un reflejo de nuestros propios problemas. Sí, o sea, los pecados que vemos en ellos es un reflejo de algo que nosotros hacemos y tal vez ni siquiera nos demos cuenta. A veces somos más duros con las personas que están cometiendo exactamente el mismo error que nosotros cometimos. Incluso la lección habla de eso. Dice, a veces nosotros somos los que juzgamos, pero nosotros mismos estamos en esa condición de la persona a la cual estamos juzgando. Ahora yo pregunto, ¿es importante lo que nosotros hacemos en cuanto a el testimonio que damos a otras personas? Yo creo que sí, porque decía de hecho la lección que cuando hay muchas personas que dicen que no importa quién me ve o lo que como, no importa, pero si lo que yo hago es ocasión de que otra persona caiga, entonces sí soy culpable de... Así que Pablo nos está poniendo en un entredicho, ¿no? Porque por un lado no podemos ser conciencia de los demás, pero hay un momento en el que así debemos de hablar. Bueno, hay algo que yo pienso que es, la gente te está viendo. Mucha gente sabe que eres cristiano, entonces están esperando dos cosas. Uno, que tú ver que eres diferente, o dos, están esperando tu ocasión de que caigas para excusarse ellos para pecar. Entonces, uno debe manejarse, claro, no somos perfectos, pero tenemos que manejarnos con cuidado y pensar si lo que estoy haciendo sería bueno, de beneficio, o sería malo para las personas que nos están viendo. Ver qué testimonio estamos dando de que somos cristianos. Así que por un lado sí importa lo que nosotros hacemos porque eso influye sobre las personas, pero tampoco tenemos que caer en el extremo de ser una conciencia para nosotros, decirle no tienes por qué hacer eso. ¿Cuándo juzgamos bien y cuándo no? Incluso, comentando un poquito más de lo anterior, en el capítulo, probablemente lo vamos a comentar más adelante, pero quiero recalcar dos versículos, el 19 y el 20 del capítulo 14 de Romanos, que dice, por lo tanto, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero lo malo es comer algo que haga tropezar a otros. Hay una frase que me llama la atención que muchos dicen, yo no como carne, pero a veces esa persona que no come carne come a las personas. Come prójimo. Exacto. Ahorita vamos a volver ahorita con el comentario que estás haciendo, tenemos que irnos a una pausa y vamos a dejar esta pregunta para las personas que nos están observando, nuestros amigos que nos están acompañando desde el televisor o desde el internet. ¿Cómo podemos nosotros cuidarnos de juzgar a nuestros vecinos, a nuestros miembros de iglesia cuando están cometiendo algo que no lo hacemos que no lo hacen como nosotros lo hacemos? Y a la vez, ¿cómo ser cuidadosos con lo que nosotros hacemos, de tal forma que nuestro testimonio sea correcto? ¿Cómo podemos evitar estos dos extremos? Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento. Qué gusto que sigan con nosotros. En el segmento anterior estábamos comentando acerca de juzgar o no juzgar, y es que Pablo dice en Romanos capítulo 14, versículo 9 en adelante, que Cristo murió para eso. Luego dice, pero ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Pablo está diciendo aquí que no debemos de juzgar, pero en el versículo 22 nos dice que nosotros tenemos que tener fe y que la debemos de tener para nosotros mismos y para ayudar a los demás. ¿Cómo evitamos este extremo? Por un lado,
el no juzgar a las personas, pero por el otro lado, nuestras acciones tienen que ayudar a las personas. De eso estábamos comentando antes de irnos a la pausa y vamos a continuar con este comentario, ¿no? Pablo dice definitivamente, ¿tú por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Esa es la motivación de Pablo por la cual no debemos de juzgar. Pero por el otro lado, dice en el versículo 22, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Es decir, Pablo dice, si tú apruebas una cosa, entonces con tu conciencia tú tienes bienaventurado si no te repruebas a ti mismo. Es decir, tampoco se trata de violar tu propia conciencia, se trata de que tú tienes que hacer las cosas bien también. Pero por el otro lado está diciendo, nadie puede ser la conciencia de otra persona. Es decir, hay un momento en el que que tenemos que hablar, hay un momento en el que tenemos que llamar la atención a una persona que está haciendo algo que sabemos que es equivocado, pero hay otro momento donde no podemos juzgar o no podemos mencionar lo que esta persona está diciendo, como lo que sucede aquí en Romanos, ¿no? Habían romanos, miembros de la iglesia romana, que comían carne, otros que no lo comían porque tenían problemas de conciencia. ¿Cómo evitamos estos extremos? ¿Cuándo sí hablar? ¿Cuándo no hablar? Yo siento que cuando tu motivo es el amor de Cristo, si tú aconsejas a alguien más joven espiritualmente hablando, si tú lo aconsejas como Jesús lo haría, aparte, de una forma tranquila, sin ponerlo en evidencia delante de otras personas, yo creo que ahí sí es el mandamiento que Pablo está haciendo. El motivo y las maneras cuentan mucho. La forma en cómo las cosas, siguiendo el ejemplo o más bien el procedimiento que Jesús nos dejó, ¿no? En San Mateo, ¿no? Si vemos a alguien, nosotros vamos con él, si no nos hace caso, vamos con otra persona, siempre y cuando la motivación sea, el amor, corregirlo, ayudar. El amor entre hermanos. Correcto. Y fíjense que en Romanos la Biblia dice que los hermanos de Roma podían llamarse la atención unos a otros. Eso se encuentra en el versículo 15, si no mal recuerdo. Versículo 14. Llenos de todo conocimiento, estoy adelantándome en el versículo, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Parece ser que los hermanos de Roma sí tenían esa habilidad de llamarse la atención. Ahora, hay otro punto que vamos a tocar rápidamente, que es con respecto a los días. Pablo no solamente está hablando de los alimentos, sino también con respecto a los días. ¿Qué habla con respecto a los días, si guardar o no guardar ciertas festividades, o si guardar o no el sábado? ¿De qué habla Pablo aquí? Bueno, en el versículo 5 del capítulo 14, dice, uno hace diferencia entre día y día, mientras que otro juzga todos los días, cada uno esté plenamente convencido de lo que piensa. Aquí ellos se estaban peleando, porque los que venían de cuarta, quinta, sexta generación judía, tenían arraigadas las costumbres, las fiestas, llámese Pascua, llámese fiesta de las cabañas, etcétera. Estaban arraigadas. Entonces ellos decían, no, tenemos que seguir guardando las fiestas, pero los romanos, los gentiles que se convertían, decían, pero pues yo nunca he guardado esta fiesta, no sé ni lo que es, no sé ni lo que significa. No, pero es que la tienes que guardar, porque la tienes que guardar. Entonces esos días, Pablo también le está diciendo, está bien, tú eres judío, has guardado estas fiestas toda tu vida, y si no te interfiere a ti con tu creencia, y si no eres piedra de tropiezo para otras personas, está bien, o sea, puedes guardarlas. Claro, este sistema religioso ha sido el que ha quedado abolido en la Todos cruz. los rituales y las festividades los rituales, sí. Que tenían símbolo de la cruz, simbolizaban la cruz, básicamente. Exactamente. Esos rituales ya quedaron, ese sistema religioso quedó abolido, pero si eso te ayuda a sentirte cerca de Dios, si te gusta, si te acerca, pues síguelo, no seas piedra de tropiezo ni para otros ni para ti mismo. Pablo está abriendo entonces para los hermanos de Roma, diciéndoles que si tu conciencia te impide, digamos así, violar esas festividades, pues
hazlo, ¿no? Por lo menos lo que me está diciendo aquí Eduardo, entiendo de eso, ¿no? Entonces, no se está refiriendo al sábado, pregunto. No. ¿No? ¿Por qué sí o por qué no? Porque creo que no, o sea, esas costumbres no tienen la solemnidad que era el sábado. El sábado es un mandamiento. Entonces no estaba hablando de esa situación. Yo creo que hay un punto de diferencia entre las tradiciones y la religión. Y cuando queremos mezclar la tradición con la religión, siempre hay un choque. Y es ahí donde empieza el problema con los hermanos. Y quizás esto estaba afectando a la iglesia, porque los judíos dicen, quizás lo hacían por tradición y no porque realmente querían honrar a Dios. Entendieran el simbolismo que había detrás. Sí, Eduardo, ibas a decir algo. Hay que tener en cuenta que el sábado se guardaba muchísimo antes que el sistema religioso judío fuera implementado. El sábado, aquí en la tierra, se guardaba desde el mismo jardín del Edén. En cambio, el sistema religioso judío se implementó varios miles de años después, así que no hay punto de comparación que si se refería al sistema religioso, que si al sábado, no, o sea, el sábado se guardaba desde mucho antes de que llegara el sistema ceremonial, ¿no? Que comenzó en el Sinaí, que tenía un carácter más bien didáctico. Vean qué importante es entender el hecho de que los miembros de la iglesia en Roma estaban compuestos por diferentes personas, ¿no? Pero básicamente habían dos grupos de personas. Los cristianos que tenían un contexto judío, que eran judíos, que tenían una familia judía de tiempo atrás, generaciones de judíos, y los cristianos que venían del mundo gentil, desde el mundo griego, grecorromano, digamos, que no tenían ese contexto y por lo tanto no entendían mucho lo que los judíos entendían. Cuán importante es que nosotros entendamos la cultura, porque a algunas personas por su cultura les va a resultar difícil atender a ciertos conceptos que nosotros entendemos de manera fácil y sencilla. ¿Cómo podemos nosotros trabajar con este tipo de personas? Le voy a preguntar esto a Rigo, que tuvo la experiencia de estar en una cultura distinta a la nuestra. Yo creo que es importante conocer la cultura. A veces nos cerramos en nuestra cultura y no somos abiertos a otros. Y cuando viene otra persona que, digamos, por decirlo así, adora diferente a Dios, poner el ejemplo, la música. Muchas veces nos cerramos en nuestro círculo y decimos, no, esa persona está deshonrando a Dios por el estilo de música, pero oye, espérate tantito. Necesitamos comprender la cultura primero. Y como decía Pablo, incluso yo me he hecho judío con el judío, gentil con el gentil. Es decir, tenemos que ser abiertos a la cultura. Y a la medida que nosotros seamos abiertos, nos vamos a poner ahora sí que en los zapatos de la otra persona que adora diferente a Dios, que entiende diferente las cosas a nosotros, que tiene influencias incluso del mundo diferente a las nuestras. Y eso hace de que evitemos el juzgar a la persona. Y finalmente Pablo dice, ¿no? El que hace caso del día, refiriéndose a que algunos judíos, miembros de la iglesia que eran judíos, pues no podían despegarse completamente de sus festividades judías, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, en el caso de la Pascua o algún otro día que llegaba en el calendario, dice, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Y es ahí donde llegamos al versículo, ¿no? Versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Es decir, parece ser que Dios juzga a las personas de manera muy diferente de cómo la juzgamos nosotros. Es decir, nosotros solo vemos lo externo, ¿no? Pero Dios, quien es el diseñador de la ley, sabe exactamente cómo se debe cumplir. Así que Él juzga a las personas de manera diferente. ¿Cómo eso nos ayuda, digamos, a tratar con las diferencias que tenemos a veces, ya sea en la iglesia o ya sea con otros cristianos? Hay diferencias que sí son marcadas y que quizás sí se pueden dialogar, pero hay otras diferencias que no son muy necesarias discutir por ellas, digamos así, como decías, ¿no? El estilo de la música o algunas otras cosas, ¿no? Que no tienen un componente importante. ¿Cómo este texto nos ayuda a cómo debemos de tratar estos problemas? Dice, ¿tú por qué juzgas a tu hermano? Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Yo creo que primero hay que entender cuál es el plan de salvación.
de allí partimos, porque hay muchas cosas que solemos discutir y realmente no depende de eso nuestra salvación. O sea, es bueno comentar, escuchar opiniones, pero cuando ya tomamos eso punto como balanza para nuestra salvación, creo que allí entra el problema. No olvidarnos. Y cuando somos abiertos a este concepto de que realmente esto depende de mi salvación, y si depende, bueno, tengo que tomar decisiones. Y si no es así, pues no me afecta en nada realmente. Seguir a nuestra conciencia, ¿no? Exacto. Qué difícil es eso en el mundo de la teología, ¿eh? Muy bien. Sarai, ¿tú cómo entiendes esto? ¿Cómo te ayuda esta lección, digamos, para poder comprender a las personas y saber que hay ciertos elementos que no son relativamente importantes, digamos? Yo pienso que la lección nos enseña un poco la tolerancia a otras opiniones. No siempre lo que nosotros pensamos no tiene que ser lo que ellos tengan que pensar en temas que no sean trascendentales, por decirlo así. ¿Y cuán importante es la tolerancia hoy en día, ¿no? En estos momentos, en estos tiempos en que estamos viviendo? Eduardo. Bueno, pues yo creo que si tú estás convencido, mientras no se involucren aspectos doctrinales, aspectos que sean, se puede decir, de vida o muerte religiosamente hablando, espiritualmente, yo creo que pues cada quien, si yo voy a una cultura diferente, por ejemplo, mencionaban, si voy a África, yo no voy a imponer mi estilo de adoración. Si yo voy a Europa, no voy a imponer ni a querer que se canten los mismos himnos que aquí, la misma forma que aquí. Claro que no, o sea, yo creo que cada quien, cada cultura, y es lo bonito de esto, que todos en diferentes culturas podemos ser capaces de adorar a un mismo Dios y con los motivos correctos y saber que Dios acepta cada una de nuestras oraciones, nuestras alabanzas. Y eso es importante porque vivimos en un mundo que cada vez se hace más pequeño, así que nos vamos a encontrar con ideas distintas a las nuestras. Bueno, muchachos, muchas gracias por acompañarnos en el estudio de hoy. Agradecemos también a las personas que nos han acompañado durante los diferentes estudios que hemos tenido, y esperamos de que en este próximo año ustedes puedan disfrutar también de una vida cristiana plena, disfrutar de la esperanza que nos ofrece las Sagradas Escrituras y recordar de que a veces nos vamos a encontrar con cosas que no comprendemos, que no entendemos, con personas que tienen un entendimiento distinto. Sin embargo, en lo esencial tenemos que estar de acuerdo. En las cosas que no son esenciales podemos tener tolerancia. Gracias por acompañarnos en el estudio de hoy.